Bueno, buenas noches a todas las hermanas, bendiciones, que tengan una buena noche, que tengamos todos una buena noche. Es la séptima lección del curso La Nación Elegida. La séptima clase, ya falta uno y ya terminamos con esta clase tan maravillosa de que nuestro Señor nos muestra el amor, ¿no? Y la misericordia y el poder a través de la historia de Samuel y de David. Así que vamos a pasar a hacer la oración. Bueno, em, hoy veremos, antes de orar, le voy a comentar algo. Hoy veremos el reinado de David sobre todo Israel. Acá entra otra hermana. Bienvenida, hermana. Bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenida a la clase, al Sí, curso. Soy Katy, cambié de dispositivo. Ah, bueno, Sí, bueno, sí, sí. listo. Ajá, Bien, acá. bien. Listo, Seguimos listo. entonces, seguimos adelante. Seguimos, ajá. Bueno, hoy veremos el reinado de David sobre todo Israel y cómo Dios le preservó por su amor y gracia. Al igual que David, nosotros hemos sido bendecidos por el amor de Dios, nuestro Rey de Reyes. Amén. Entonces Amén. vamos a ver la historia de la vida de David hoy, parte de la historia de la vida de David. Vamos a pasar a la oración. Dios Padre mío, Salvador mío, por la historia de David, he aprendido por tu gracia. Tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y muchas veces, y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que todos los días te teme y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra. Guíame constantemente a ella. Amén y amén. Padre mío y Señor mío, yo te doy las gracias, Señor, por una oportunidad más, por una noche más que pueda dar este curso, tu palabra, Señor, a cada una de mis hermanas, que tu sabiduría, Señor, baje de lo alto, Padre, para que pueda yo enseñar conforme a tu palabra y ellas puedan entender conforme a tu voluntad lo que dice tu palabra. Que podamos discernir, Señor, con claridad tu mensaje, Padre. Ayúdanos, bendícenos, Señor, en esta noche. A través de tu Espíritu Santo te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, la lección 7, el rey David, segunda del Samuel, había que leer del 5 al 7. Compartir objetivos de la lección 7, compartir un cactar para la historia del rey David, usar el método las 4C para leer y entender segunda de Samuel de 5 al 7 y explicar cómo David es una imagen del rey de reyes Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos con el cactar, las últimas noticias, una música, una, una figura, una imagen, bueno, lo que ustedes, una historia, lo que ustedes, una pregunta. Así que recordamos un cactar. María Rosalba ahí está entrando. Bienvenida, hermana María Rosalba. Dios te bendiga. Bueno, pero cuando entramos la saludamos. Bueno, recordamos que un catar es un gancho, es un anzuelo para llamar la atención. Usamos un catar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante la lección del 1 al 6 hemos visto diversas formas de captar, como preguntas, dichos, costumbres, las últimas noticias, canciones, imágenes, momentos de consejería. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes, pequeños o en momentos formales o informales.
para la lección de hoy le pedí que crearan un cactar para la historia del rey David. Si alguien pudo hacer un cactar, me gustaría que la puedan compartir. A ver, ¿quién pudo hacer un cactar para esta noche? A ver, Consuelo. Bueno, yo tengo una pregunta para el captar. Bueno. En esta vez es como para adultos, ¿verdad? Tratando de enfocarme en adultos porque yo me voy mucho como el lado de los niños. Entonces, esta vez estoy Sí, tratando de hacer algo para adultos. Yo les preguntaría, ¿saben ustedes cuál fue el segundo rey de Israel después de Saúl? sí, está bueno. ¿Verdad? Ujú. Muy bueno la idea, sí. Si son cristianos, para refrescarle la memoria. Y si no son cristianos, para darle ese conocimiento. Pero para hacer un buen cactar, tenemos que primero conocer bien la historia, porque es importante realizar los pasos del contar, considerar y consolidar antes de pensar un cactar. Porque si ustedes no se meten bien en la historia, no van a poder sacar un buen cactar. Deseamos que el cactar nos lleve a un punto principal de la historia. Es complicado saber un punto principal de la historia sin estudiar la historia en forma cristocéntrica. Deseamos que el cactar ayude al público a recordar la historia en un futuro también. Cuando primero leemos y estudiamos la historia, nos ayuda a crear un buen cactar. Esta es una parte también para que ustedes puedan, primero de estudiar la historia, de haber encontrado el punto principal de la historia, poderlo asimilar al cactar. ¿Entienden? Me dan un segundito que el pastor no sabe que estoy, el pastor Natán no sabe que estoy en el curso en este momento, le voy a avisar. Ahí está. No sabe el horario que tengo. Ay, Dios. Bueno, está toda la grabación. Bueno, sí, Eline, te escuchamos, Bueno, hermana. para un captar, yo haría una pregunta. Le diría a las personas a las que les voy a enseñar, les preguntaría, ¿ustedes qué opinan? ¿Un gobierno establecido por un rey o un gobierno establecido así como el gobierno nuestro, que es colocando una persona por democracia? Bueno, aunque nosotros no tenemos conocimiento porque nosotros no hemos sido gobernados por reyes, pero teniendo el conocimiento de lo que, por la historia y esto, ¿verdad? Nos hacemos de cómo es y también en los países en donde todavía hay reyes y esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mejor gobierno? ¿El gobierno dirigido por un rey o el gobierno democrático en donde se establece por democracia y se elige a la persona que va a gobernar, ¿verdad? Entonces ahí alguien diría, no, es mejor este gobierno porque así esto, lo otro, y entonces otros dirían esta otra cosa. Y yo entonces les diría, yo les voy a hablar acerca de un rey que fue elegido y entonces empezaríamos a contar la historia de David, quién era David y cómo fue elegido como rey. Y me iría por esa parte. Está muy buena la idea, hermana. Está muy buena la idea. Yo le doy un dato.
Los gobiernos del Antiguo Testamento eran elegidos por Dios, los reyes, ¿no es verdad? Ujú. Menos Saúl, que fue elegido por el pueblo. Después fueron todos elegidos por Dios. Dios disponía quién iba a ser. Los gobiernos de ahora están puestos por Dios, buenos o malos, porque Él Ujú. dice que Él pone y Él saca. Sí, él Siempre pone reyes. está Dios, siempre está Dios. Los cristianos, ¿cómo dependemos de Dios? No importa quién nos ponga de presidente, porque sabemos que nunca va a ser nada, puede ser un poco bueno, siempre vamos a tener Ujú. que depender del Señor. Entonces, eso para que usted tenga conocimiento por las dudas, la pregunta que le pueden hacer. ¿Y por qué? Sí, ¿Cómo sí, claro. sería? Porque uno se tiene que instruir un poquito, porque cuando va a hacer un cactar y va a hacer una pregunta más o menos que haga pensar a los demás, usted tiene que tener una respuesta. ¿Para qué? Para si le preguntan, no, por esto, por esto, por esto. ¿Se da Ajá, cuenta? sí, Entonces, prepárese. Usted para sí, cada claro. cactar que hagan, ustedes preparen respuestas para contestar, que sean bíblicas, para Sí, claro. poder contestar. ¿Eh? Aquí No se vaya. lo importante aquí es llevar a las personas hacia, hacia Dios, o sea, hacia el conocimiento de Dios, hacia la parte espiritual. Ya. Claro. Llevarlo a la historia. Llevarlo a la Ujú. historia bíblica, porque uno lo lleva a la palabra y la palabra es viva y eficaz y tiene poder. Entonces, cuando ellos escuchan la palabra, todos que escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para llevar a cualquier persona que se nos presente a la palabra de Dios. La Dios palabra. hace la obra. Sí. Nosotros no hacemos nada, nosotros compartimos. No nos pongamos la carga de hacer algo porque nos vamos a deprimir. Nosotros compartimos y él obra a la voluntad de Él y a sus tiempos. Muchas veces ustedes van a hacer un trabajo, van a compartir una palabra y tal vez la gente no quiera volver o diga, ustedes no se hagan problema. La palabra nunca vuelve vacía. El Señor, ustedes ya hicieron su trabajo, su granito de arena, compartieron. Nunca se cansen de compartir la palabra, pero no con la carga de que quieran respuestas de esa persona ya, porque Dios tiene los tiempos para cada uno según su voluntad. Nosotros tuvimos un tiempo, Dios tiene también tiempo para los demás. Sí, ¿quedó claro, hermana? Sí, ¿Le sí, ya. sirvió mi respuesta? Bueno, Sí, sí. Stephanie, sí, te escuchamos, hermana. Bien, mi cactal sería, analizaríamos la imagen de una armadura de un soldado, de qué está compuesta y las piezas, las diferentes piezas que utilizaría ese soldado para ir a una batalla, a una guerra y, y demás. Y luego lo llevaría a la historia, haciéndole referencia que de la armadura que realmente usó David, que no usó ningún tipo de armadura, sino que su armadura realmente fue Jehová Dios. Amén. Bueno, sí, todo sirve. Ahora vamos a seguir adelante para ver cómo podemos aprender a hacer un buen cactar, para no tener problemas. Vamos a la parte de contar. Compartir un cactar para la historia de Reví. Ahora usar el metro de las 4C para leer y entender segunda de Samuel. Bueno, cactar. Vamos a ver esto. Acá hay una mano, ¿verdad? Usted mírense en su mano. Su pulgar, porque la mano nos va a ayudar a recordar los tiempos. Ahora le voy a demostrar otra manera de hacer un cactar. También se puede realizar una actividad interactiva. Hay un ejemplo bueno en el video de la tarea para hoy. ¿Recuerdan la actividad de la mano? Si vieron Sí. el video, Sí. tal vez la van a recordar. Bueno, igual lo vamos a repasar. Jesús. Claro, el pulgar es Jesús, ¿verdad? Abraham.
La mano nos ayuda para recordar fechas importantes de la Biblia y conectar el Antiguo Testamento con Jesucristo, el cumplimiento de la ley y los profetas. Nuestro pulgar será Jesús. Nuestro dedo meñique, que es el más chiquitito, representa a Abraham. Cada uno de nuestros dedos del meñique al pulgar representa 500 años. Entonces, el dedo meñique Abraham alrededor de 2000 años antes de Jesucristo. El meñique. Así que Abraham fue llamado, nació y Dios lo eligió 2000 años antes que naciera Jesucristo. El dedo anular, Moisés, 500 años 1500. después de Abraham. 1500. 1500 años antes de Jesucristo. El dedo medio es el dedo más grande, el más alto. David. Es alrededor de 1000 años antes de Cristo, el rey David. El dedo índice, Esdras, alrededor de 500 años antes de Jesucristo. Y el pulgar es Jesucristo. Hoy enfocaremos en el dedo del medio, el rey David. El de David, que fue 1000 años antes de Jesucristo. Entonces, esto le va a ayudar para hacer un cactar, también para buscar en el tiempo cuándo ocurrió 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. También los ayuda. Como su dedo del medio, David gobernaba Israel junto en medio del tiempo entre Abraham y Jesucristo. Estaba en el medio, entre Abraham y Jesucristo reinaba David, gobernaba. Y como su dedo del medio es el dedo más largo, David representaba el punto más alto de Israel durante el Antiguo Testamento. Así que la época, vamos a decir, de oro del pueblo de Israel fueron los 40 años que David gobernó. Fue un esplendor, porque Dios estaba con él. Vamos a contar la historia. A ver quién la leyó, igual un poquito, porque yo tengo muchos datos para darle. ¿Quién puede aportar algo? Si la leyó alguien. Bueno, Profesora, lo que yo me acuerdo de todo lo que leí. bueno, después vamos a dar los datos. Ok, después de la muerte de Saúl, ¿verdad? Sí, Ya se reunieron en Hebrón, David, y sí, vinieron los de la tribu de, como los miembros de las tribus de Israel, a conversar con él, como hacer como un reconocimiento ya de él, ¿verdad? Como queriendo reconocerlo ya como rey, ya oficial, porque él había sido ungido mucho antes, ¿verdad? Ya por el profeta, pero querían hacerlo ya como políticamente ya formal, elegirlo como rey. Vinieron como a ponerse a su disposición, ¿verdad? Para que él se formalizara ¿verdad? Entonces, ahí ya se formaron, Dios le dio muchas victorias, ¿verdad? Los filisteos cuando se enteraron que él construyó un palacio para él, que fue hecho de cedro, muy lindo y todo, los filisteos escucharon, ¿verdad? Todo eso y vinieron a enfrentarse contra él. Pero lo que a mí me llama la atención ahí es que él no iba así como una decisión humana de él, sino que él siempre se comunicaba antes con Dios. Siempre le preguntaba, ¿voy? ¿No voy? ¿Ataco? ¿No ataco? Entonces, él dependía. Por eso yo pienso que David era conforme al corazón de Dios, dice, conforme al corazón de Dios porque él le adoraba. Él dependía de él. Él sentía su humildad, esa pobreza espiritual que tenemos que nosotros siempre, ¿verdad? Tener, que somos humanos, somos imperfectos, necesitamos siempre de Dios, de su perdón, de su amor. Eso es lo que me llama tanto la atención. Y como él adoraba a Dios, tenía esa comunicación tan estrecha con su padre que él no se movía a hacer algo si él no se comunicaba con su padre. Bueno, hasta ahí esa parte para darle chance a las otras personas.
Muy bien, hermana, muy hermosos datos, datos muy buenos. Gracias. Stephanie, ¿qué querés compartir? Algo que te acuerdes de la historia. Mi mano se quedó levantada ahorita, perdón. Ah, bueno, vamos a repasar. Entonces, David es proclamado rey de Israel, como decía la hermana Consuelo. Todas las tribus de Israel, todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, en presencia del Señor. Este hizo un pacto con ellos. Ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años y fue rey de Israel y Judá 40 años. David conquista la fortaleza de Sión. David y sus soldados fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos y conquistó la fortaleza de Sión, ciudad de David. David estaba en Hebrón, no estaba en Jerusalén. Entonces él se fue y batalló y conquistó a Sión, que es Israel. Hirán envía embajadores a David. El rey Hirán de Tiro mandó madera de cedro, carpinteros, canteros para construir el palacio del rey David y los hijos de David. David tomó esposas y concubinas y tenía muchos hijos. David derrota a los filisteos. Los filisteos atacaron a David. David preguntó al Señor si debería atacar a los filisteos y el Señor le respondió que sí, que tendría la victoria. David los venció y quemó a sus ídolos. Cuando regresaron los filisteos, David de nuevo preguntó al Señor si debería atacarlos. Y el Señor contestó que sí. Y David siguió las órdenes del Señor y ganó. La segunda de Samuel 6, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David reunió sus mejores soldados para trasladar el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaron el carro. Y David y el pueblo danzaban y tocaban instrumentos. Los bueyes trompezaron y Usa extendió su mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó. El Señor se enojó y Usa al tocar el arca allí mismo murió. David se puso muy triste. Entonces tuvo temor de llevar el arca a Jerusalén. Y llevaron el arca a la casa de Obed-edom. Y Dios lo bendijo a y a toda su familia. La llevaron a una casa de un siervo y ahí la dejaron porque tenían miedo. Bien, seguimos. David lleva el arca a Jerusalén. David intenta de nuevo llevar el arca a Jerusalén y ofreció un sacrificio con un ataviado, con un efod de lino. Se vistió con un efod de lino, era como una camisola. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Mical, hija de Saúl, la que le dio Saúl como esposa cuando él mató a Goliat, em, lo miró desde la ventana como él danzaba y bailaba al compás de toda la orquesta, las arpas, las trompetas y todo eso que él, con un corazón para el Señor, su danza era un agradecimiento al Señor. Entonces ella tuvo un gran, al mirarlo por la ventana, lo despreció. Le dio como diciendo, ¿qué hace? Está desnudo, danzando desnudo. Sintió un gran desprecio. El arca fue llevada a una tienda y David ofreció al Señor un sacrificio y ofrendas. David después
bendijo al pueblo con panes, con trozos de carne y tortas de pasas de uva, que eso se comía mucho en ese tiempo. Cuando David llegó a casa, para Mical le dijo: «Qué bien has quedado, el rey de Israel, al dejar al descubierto sus intimidades frente a todos». Ella le contestó. Pero David le respondió: «Sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre el pueblo de Israel». Mical, la hija de Saúl, su primera esposa, nunca le dio un hijo a David. Ella murió sin poderle dar un hijo. En la parte de 2 de Samuel 7, el pacto de Dios con David. David le dijo al profeta Natán, todavía estamos acá, al profeta Natán que quería edificar un templo para el Señor. Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Ya no estaba más Samuel, ya estaba como profeta Natán. ¿Tú me vas a construir una casa?, le dijo Dios a Natán. Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha no he vivido en ninguna casa, le dijo Dios. Más bien he estado en tiendas de campaña y en tabernáculos. Yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil para ponerte a gobernar a mi pueblo de Israel. He estado contigo donde quiera que tú has andado. Te he dado la victoria, te he hecho famoso. Además, ya he preparado para mi pueblo un lugar donde se establezca. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro tendrás muchos descendientes. Uno de los propios hijos sería elegido para ser rey, edificar un templo y edificar un templo. Acá se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Él dice que Dios le dice que él lo va a hacer descansar de sus enemigos. Después de todo lo que hizo por él, Dios lo iba a hacer descansar de sus enemigos. Cuando él duerma, cuando él muera, iba a tener muchos descendientes, pero uno de los descendientes iba a tener iba a ser un rey, iba a edificar un templo. Natán le comunicó a David todo. David se presentó ante el Señor y le dijo: «¿Quién soy yo?», le dijo, que a mi familia para que hayas encubrado tanto, me hayas exaltado tanto, le quiso decir, me hayas dado tanto. ¿Quién soy yo? Todas estas maravillas las he realizado conforme a tu palabra. Cuán grande eres, Señor Dios. No hay nadie como tú, le dice David. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel? Tú los liberaste para hacerlo tu pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel. Y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Acá Dios le promete que va a ser un hijo de él, que va a ser un reinado eterno, que no se terminará jamás, y que él iba a edificar el templo. ¿Qué templo? Nosotros, nuestra casa celestial está en los cielos y el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Así que nosotros somos su iglesia, porque estamos todos unidos a un mismo cuerpo. La cabeza es Jesucristo y estamos todos unidos, uno en el mismo espíritu, en el mismo sentir, y estamos ligados, coyuntura, carne, piel, hueso. Así es la iglesia, es el templo de nuestro Señor. Así estamos nosotros. Amén. Una pregunta hasta acá.
algo que quieran. Acá vemos a David, cómo danzaba, acá cuando lo ungieron. Una pregunta. Hasta acá. ¿Está todo claro? Profesora, a mí me Sí, llama la atención, sí, donde él dejó el arca, donde este servidor, sí, de Obed-Edom, Dom. ¿él era uno de Sí. la tribu de Judá o quién No, era sí, él? sí, sí. Sí, era perteneciente al pueblo de Dios, era un anciano. Sí, Ok. Entonces, él fue sí. tan bendecido con que el arca estaba en su En la casa. casa, sí, bendecido en Entonces, todas las áreas. En salud, en prosperidad, en exactamente. ganado, en oro, riqueza, en todo. Ujú. Entonces, En nosotros todo. también somos templo de Dios, ¿verdad? Entonces, Nosotros somos el templo del Dios tenemos viviente. esa promesa también de ser bendecidos, tener esa fe y esa seguridad que somos templo de Dios y Él siempre nos va a bendecir de acuerdo a lo que necesitamos, ¿verdad? Dice que Eso las es muy bendiciones nos importante. van a alcanzar, hermana. Nos Ujú. van a Amén, sí. alcanzar. Nosotros no tenemos que correr a la bendición. La Ujú. bendición nos va a alcanzar. Nosotros Así dependemos es. en todas las áreas en el Señor, Amén. en Así todas, es. hermana. Cuando Amén. David le preguntaba, ¿voy? Dios le O no decía, voy. sí. Vaya. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos que hacer un viaje largo o tenemos que invertir un dinero o tenemos que hacer algo que nos da un poquito de cosquilleo, tenemos que orar y preguntar, Señor, ¿estás de acuerdo Ujú. en esto? ¿Es tu voluntad? Pero quédese bien Ujú. tranquila, hermana, que Dios le va a contestar de la manera que usted menos se imagine. Amén. Porque yo cuando tengo que hacer un viaje largo digo, Señor, si tú no vas conmigo, yo de mi casa no me muevo. Ujú. Y Así más vale es. que yo me levante temprano y que todo me salga, todo me salga bien. Porque a Ujú. donde tengo el primer problema, no salgo, Amén. Sí, no sí. salgo. Porque Dios me está avisando de alguna forma, no, no Ujú. está preparada la cosa para que salgas. Sí, así O es. voy a comprar algo y digo, Señor, yo, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? Espero mejor. Y mejor que espere, porque si hago algo que no por mi cuenta, no me va a ir bien. Nosotros Sí, tenemos así que es. aprender a depender de Dios en todas las cosas. Por eso tenemos que orar a la mañana y decir que le dejamos el día en sus manos. Amén. Que todo lo que vayamos a hacer esté avalado por Él. Y vamos a vivir con paz, porque en estos tiempos cada vez van a venir más difíciles. Sí, Y si nosotros no dependemos del Señor, la vamos a pasar mal. sí, Entonces, sí. hay que aprender, hermana. Es tomarse el hábito de empezar a aprender. De a poquito uno va tomando los hábitos de orar a la mañana, de dejar todo las manos. No hay que hacer una oración de 1 hora. No, palabras sencillas, palabras que salgan del corazón. Y nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Él nos escogió, somos nación santa, somos pueblo escogido, linaje escogido y sacerdotes. Real, nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Amén, Siempre, así es. siempre. Amén. Bueno, vamos a considerar. Si tienen preguntas, pregunten, ¿eh? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, ¿quién pudo anotar algo? Sí, sí, Katy. Sí, profesora, los personajes serían las tribus de Israel, el rey David, nombrado el rey Saúl ahí, Sí, el Altísimo, Jehová de los ejércitos, los jebuseos, las concubinas y mujeres de Jerusalén que David tomó para sí. Los sí, hijos que le nacieron a David, que serían Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ebiar, Elisúa, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada,
Elifelet. Ujú. Y también sería Abinadab, Usa, Ahío, Mical, la hija del rey Saúl, que era la esposa de David, Sí, Irán, los embajadores de Irán, no, perdón, Irán, el rey de Tiro, y Obed, exacto. eso sería. Sí, Sí, profesor. Ese es el muy orden. bien. Están todos, toditos, todos. Muy bien. ¿Y los objetos? ¿Qué objetos se encontraron? Profesora, perdón, el arca del pacto Sí, no se podría considerar un objeto, ¿verdad? Porque ahí está la presencia de sí, Dios. no, es un objeto, es un arca, es una Sí, caja, entonces es un es cofre. considerado como un objeto, adornado con Sí, querubines y todo eso. Entonces el sí, arca sí, entraría como objeto. sí. Ok. El arca es lo que guardaba las cosas que ahora se van a nombrar, porque seguramente que se acuerdan, pero el Espíritu de Dios no está encerrado en un arca. El No, Espíritu es libre. El arca sí. representaba que estaba la presencia de Dios, Ujú. pero el arca era un Estaban las, objeto hecho de manos de hombre. estaban las ¿Se da tablas, cuenta? ¿verdad? Ahí, la vara de Aarón, el Las maná. tablas, las tablas, las varas de Aarón Ajá, y el el maná maná. en Ujú, cofrecitos. Las dos piedras sí, con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un cofrecito de oro donde estaba guardado el maná. el maná. ¿Qué Ujú. más? ¿Qué El- más encontraron? mm, este, El vestido que Katy, tenía David cuando estaba danzando, sí, los eh, instrumentos con que alababan a Dios, los panderos, instrumentos todo esto, musicales, sí, sí, salterio, flautas, címbalos, todo eso. sí, los cuernos. Sí. sí. Katy, participa, que te veo tu manito. Mm. También, ¿qué encontraste? También serían los utensilios para las armas de guerra que lanza, todo lo que protegía el cuerpo de los guerreros, la fortaleza de Sion. Eso, Ajá, eso sería mi aporte. sí, sí. La tienda para poner al arca o el tabernáculo, la comida que David repartió al pueblo, la carne, la torta de pasa, el pan, los holocaustos y las ofrendas que David ofreció para llevar el arca. ¿Qué más? Los ídolos que quemó David cuando conquistó a los filisteos, el carro nuevo que llevaba con los bueyes, que llevó al arca. Ustedes saben, ninguna preguntó por qué murió Usa. ¿No le llama la atención por qué murió Usa? Si él quiso sostener el arca. Uy, sí, a mí me llama muchísimo la atención, pero me da como temor preguntar por qué fue que murió. Bueno, de Porque todas maneras, pregunte, en el pregunte. monte Sinaí, eso va como muy de la mano con lo del monte Sinaí, porque el Señor dijo, el que se acerque ahí en el cerco que hicieron en el monte Sinaí, muera, No, ¿verdad? No, no, no va con eso. no, no. Entonces, ¿en qué se diferencia, digamos, uno de lo A otro? ver si el INE sabe. El INE levantó su mano. A ver si sabe el INE. Y Katy después. Sí, tengo entendido que es porque no se hizo, no se trasladó de la manera como Jehová lo había establecido. Se supone que quien debe llevar el arca es los de la tribu de Leví, y ninguna otra Sí, persona podía hacer eso. Y entonces sí. aquí no se estaba cumpliendo. Sí. ¿Y qué más? Aparte de eso, ¿qué más? ¿Cómo estaba construida el arca? ¿Qué tenía para llevarla? Cómo la tenían que llevar? ¿Se acuerda cuando fueron alrededor de Jericó? ¿Cómo Con la llevaban los con sacerdotes? unas agarraderas, 4 personas.
así. te pasaban Eh, unos palos que estaban Tenía todos como Unos forrados palos, en sí. oro. como unos En- anillos, pero le atravesaban unos palitos. exacto. Entonces, ¿cómo lo llevó David? Construyó un carro y le puso bueyes. Sí, Le no, puso no. huellas, Se sí. tropezaron los bueyes y Usa lo quiso sostener al arca y murió. Entonces Ay, David se sí. dio cuenta. Cuando trasladó el arca a Jerusalén por segunda vez, lo hizo como lo tenía que hacer. Lo hizo Por correctamente, eso, sí. claro. Entonces, por eso, Dios cuando hay algo que es formalizado por Él, se tiene que cumplir. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Exacto. Tenemos que ser Y obedientes. perdón, No profe, ten... Sí, también miramos ahí que hay veces que nosotros queremos hacer cosas que a nuestro parecer están bien, ¿verdad? Porque, ajá, uno diría, pero ajá, Usa no hizo algo malo, ¿cierto? Pero delante de los ojos de Dios sí estaba haciendo algo malo, ¿cierto? claro. A ver Ujú. si puede entrar María Rosalba, que hoy no podía entrar. A ver, hermana, si puede entrar María Rosalba de México. Claro, nosotros queremos ser obedientes, no debemos, ¿eh? Ni Ujú. debemos ni tenemos. Queremos, vamos a querer ser obedientes, vamos a querer cumplir con lo que Dios nos enseña. Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, ¿quedó claro eso? Porque le pueden Ujú. preguntar cuando compartan esta historia, ¿y por qué, pobre hombre que quiso sujetar el arca? Entonces ahí tienen la respuesta para poderle explicar por qué motivo, causa, Dios tuvo que, Dios no quería, pero eso es ¿por qué? Para hacerle ver a David, diciendo, en todo me consultás y esto haces como vos querés. Sí. ¿Mm? Bueno, ¿dónde ocurrió la historia? En, en En Hebrón, Hebrón. En Hebrón. ¿Qué más? Ah, en Jerusalén, En Jerusalén, específicamente de Sión, la ciudad de David. la ciudad ¿Dónde de más? de- David. Mm, eh, Hay eventos importantes que ya estuvimos nombrando. En Hebrón, donde lo ungieron. ¿Sí, Katy? Sí, es donde sucedió también la derrota de los filisteos en el valle de ¿Dónde Refaín, que ahí fue donde Exacto. sufrieron ellos la derrota. Y también cuando, de donde partió de Balaa de Judá con el pueblo y el arca para transportarla. Amén. También. Sí. Ah, Y de ¿dónde más? regreso a Jerusalén otra vez, nombrado ahí en ese orden. Ajá, Claro. Y también donde pasó el acontecimiento del arca con USA, es ajá, sí, otro evento importante. Y sí, después en sí. el Palacio de David. En varios lugares pasaron estos acontecimientos, porque nosotros leímos Segunda de Samuel del capítulo 5 al 7. Hay muchos acontecimientos. Cuando sí. danzó David, son eventos importantes que tenemos que recordar. ¿Qué pasó en un lazo de tiempo? Ahí donde ocurrió la historia, en esos lugares. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Sí, Katy. Cuando David fue proclamado rey por las tribus que se acercaron ahora sí a hacerlo rey, a dar solemnidad al acto de que él iba a Sí. ser rey, pues David, ¿no? Ajá. También cuando David toma la fortaleza de Sion y donde Sí. también David derrotó a los filisteos, la transportación del arca de... No, ahí es cuándo.
¿dónde? Acá Ya, es ya, sí, sí. cuándo. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo? Primero, a ver, ¿quién más? ¿Quiere que aportar a alguien o los voy ayudando? 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. ¿Qué edad tenía David cuando lo ungieron? 30, 30 años. 30. A los 30 años de David. Y reinó 40 Reinó 40. ¿Dónde reinó 7 años? ay, por aquí dice, En Oreb. En No, Hebrón. en Hebrón. en Hebrón. Y En En Hebrón. Y Hebrón, después 33 se fue a años. Y después se fue a Jerusalén. Claro. Jerusalén, Exactamente. 33 y 7, 40. Ahí. 40. ¿Cuándo ocurrió? En esos años ocurrió. Ahí, ¿cuándo ocurrió? Vamos a especificar en un evento importante, sino en los años. Bueno, vamos al problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas tiene David? Él quería, pienso que para él pienso yo, pues, que para él era un problema que el arca de Dios no estuviera en la casa de David o en Jerusalén, sino que estuviera por allá, por otro lado. Estaba en Hebrón, ¿verdad? Era La casa Abímala. en la Sí, Katy. ajá. En la... Sí, otro de los problemas, bueno, según como yo lo puedo interpretar, es la oposición que le hicieron los jebuseos para entrar a Claro. la oposición de ellos, el confrontamiento también que tuvo con los filisteos y la manera no como mandó Jehová de transportar el arca. Eso, Claro. eso Sí, sería más. también. Sí. Bueno, pero ese problema no se pudo solucionar porque ahí murió Usa. Así que era el problema que David quería ir a Jerusalén, nación, para establecer la capital de la nación elegida, del pueblo de Israel, tenía que estar en Jerusalén. Bueno, las batallas que tuvo con los jebuseos y con los filisteos, para llevar, bueno, el problema que quería llevar el arca a Jerusalén. ¿Y qué más? ¿Qué le pasaba a la mujer de David? Que no estaba de acuerdo con esa manera de David, de siendo él el rey, cómo se ponía ahí como que a la par de todo el pueblo, a brincar, a esto, El desprecio siendo de él el Milcal. rey. Ujú. Sí, que para él era algo también que le dolió porque ella lo despreció, lo miró con desprecio y le dijo que mostró su desnudez. En la Biblia dice que mostró la desnudez a todas las siervas, ¿no? Que ella se avergonzó y dijo, mostró toda su desnudez. Bueno, esos son los problemas. A ver si se soluciona algún problema. ¿Se soluciona el problema? Una pregunta, Sí, profesora. Eh, sí. Dice que David mostró su desnudez, pero sí mostró su desnudez No, o no fue que él estaba, o sea, lo dicen porque él no tenía las ropas del rey puestas, su vestimenta de rey. Yo creo que por eso, creo yo que se refiere a eso, ¿no? Porque él estaba lo que vestido, tenía un vestido diferente. él tenía un efod. Un efod es como una Ujú. túnica que va abajo de la piel. Imagínense que para los judíos mostrar su cuerpo era, ellos tenían muchas, Pecado. muchas túnicas, una arriba de la otra, y largas, porque no tenían que verse las piernas, no tenía que verse nada. Ellos tenían chaleco, túnicas, capa. El, el, el judío era muy pudoroso. Recatado. Sí, ellos no mostraban su cuerpo. Entonces, el solo hecho que David bailara con una túnica de lino transparente sobre la piel de él, no había nada abajo, era su Estaba desnudo. desnudez. Sí. Claro.
estaba desnudo. Entonces la mujer se horrorizó, dijo, ¿cómo hace eso? Pero él, ante el Señor, demostró tal cual Dios lo creó. Si somos creados por Él, ¿acaso Dios no sabe cómo somos si Él nos creó? Entonces Él se despojó de todo y danzó ante Dios como diciendo, yo soy tuyo, vos me creaste. Te alabo y te salto y danzo, dándote la gloria y todo lo que me das. Era algo, y a Dios le agradó eso, porque lo Ujú. hizo de corazón. Dios estaba feliz con lo que él estaba haciendo, porque él se lo Sí. hizo para él. Así que, bueno, así que, ¿qué más era? El- entonces, si se resolvía el problema, Dios le da la victoria sobre los jebuseos y los filisteos. David destruye los ídolos. ¿Qué más? ¿Cuál era el problema que se soluciona? El arca Él se llevó a puede, la capital, a Jerusalén. claro, David puede, Dios le da el lugar de la capital, le da la victoria para que tome esa capital, Jerusalén, y establecer ahí el reinado. Lo del arca se soluciona. Sí, porque el arca lo lleva hasta allá, hasta Jerusalén. La segunda vez hace como Dios mandaba y entonces el arca llega a Jerusalén. Y había una promesa de él, le quería hacer el templo Ujú. a Dios, porque él tenía su casa enorme, su castillo, y Dios Sí, vivía en un tabernáculo. Y él habló con Natán, que Dijo era que no, el profeta, y ¿qué le promete Dios a David a través del profeta Natán? ¿Se acuerdan? que de su linaje vendría un rey cuyo, cuyo reinado no tendría fin, hablando de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A través de su Sí, linaje nacería Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. sí, eso en cuanto a su reinado, que se iba a Ujú, establecer el reinado de David, no iba a terminar jamás de su ujú. descendencia. Pero en la construcción del templo, ¿qué le dice Dios a Natán Que para que no, le diga a David? que Que él no lo no iba le a iba a cumplir. construir. ¿Quién le iba a No, construir al templo? Porque se el hijo construyó un de él, templo. el hijo de él, Salomón. Ahora sí, Salomón. Muy bien, muy bien. Ahora ya pasamos a consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? el reinado de David. El reinado de David. Establecer Muy bien. un lugar, ¿verdad? En Jerusalén para iniciar ahí el reinado del rey David. Ese Ujú. lugar ahí en Jerusalén. ¿Qué más? ¿Lo logró solo David a eso? No, ¿Cómo logró David todo eso? con todo el pueblo, Vencer en las batallas y todo eso. ¿Cómo lo logra David? con la ayuda de Dios, Porque porque sin la Dios ayuda de estaba con Dios, él. ujú, Claro. Por la gracia mi misericordia, y misericordia de Dios, reinó sobre Israel, reinó el pueblo de Israel en Jerusalén, que fuera su capital, porque Dios así lo predispuso y así lo llevó, bendiciéndolo y dándole las victorias. Todo lo que nosotros podemos lograr, como lo logró David, es por gracia y misericordia de Dios que nosotros podemos llegar a ser. Por nuestros amén. propios méritos, nada, Así es. nada de nada, todo para atrás. Por gracia de Él, sí. Bueno,
Ese es el punto principal de la historia. Y de ahí pueden ir pensando un cactar para esta historia también. Bueno, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? A ver, ¿qué pecados vieron en todo lo que hemos hablado? Bueno, el pecado de Mical, ¿verdad? Que ella como que despreció y juzgó de una manera, de acuerdo a sus creencias, me imagino, porque ella era hija del rey Saúl, pero parece que no compartía, ¿verdad? Las creencias en un Dios como David, su esposo. Entonces, no Ujú, sé si lo compartía o no, pero pareciera que no, porque ella, si lo hubiera compartido, lo acompaña, ¿verdad? A trasladar el claro. arca. Aunque en ese tiempo era muy patriarcal, las mujeres no eran tomadas en cuenta como ahora, ¿verdad? Eran muy Ujú. poco nombradas y privaban el hombre, ¿verdad? Siempre, el patriarcado. Pero sí me llama la atención cómo ella tuvo ese desprecio por lo que David estaba haciendo de corazón delante de Jehová. ¿Y cómo lo Entonces yo trasladamos a nuestra vida, ese pecado? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida? ¿Cómo lo tal vez, podemos llevar? tal vez hablamos o criticamos a las personas que hacen cosas que nosotros por estar alejados de Dios no entendemos ese nivel espiritual, porque las O cosas la espirituales costumbre se que entienden, tienen, o las claro, costumbres exactamente, las también. costumbres que tienen, que no compartimos las mismas costumbres y en vez de aceptar lo que Exacto, vemos, decimos, lo ay, mira este. criticamos. ¿Mm? Muy Ujú, sí, bien. por lo social, qué sé yo, cultural, muchas cosas que hay que tomar Ujú, en cuenta. ujú. ¿Qué más? ¿Qué más vimos en esta historia también que podemos Yo veo, trasladarlo? yo Sí, veo Eline. desobediencia. Desobediencia cuando trasladaban el arca de la manera como Dios no había estipulado ya. Entonces ahí les acarreó su juicio de Dios por no hacer las cosas como Él mandó. Pero Y así capaz, también nos pasa. claro, tal vez David quiso em, hacerlo mejor. A veces nosotros queremos hacerlo Sí. mejor, pero hacemos lío. Ajá. Y no, porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece que es Nos mejor. parece, sí, sí. ¿Eh? No, mejor hacemos así, pero no es lo que Dios nos manda. No, pero entonces nosotros tenemos que respetar, eh, leer la palabra y a ver qué me dice el Señor, cómo me pide el Señor esto. ¿Cómo me enseña el Señor? ¿Cómo voy a Mm. querer yo alabar al Señor? ¿De qué forma me pide el Señor que lo alabe o le gusta? ¿Cómo, no? A pesar de que somos pecadores, que somos imperfectos, siempre tenemos que buscar la mejor manera para alabarlo, ¿no? Para servirlo, ¿m? Siempre reconociendo que somos imperfectos, que Dios nos ayude a hacer mejor las cosas con su guía. Entonces, de esa manera, reconocer que somos imperfectos y que a veces nos equivocamos y que a veces criticamos a los demás cómo hacen las cosas y decimos, ah, nosotros lo hacemos mejor. Entonces, eso, ¿no? Nos enseña esta historia, que a veces tampoco lo alabamos y lo exaltamos como David porque nos da Como David, vergüenza. sí. ¿M? A veces nos da vergüenza. Ay, ¿qué dirán? Si canto fuerte o bailo, levanto los Levanto las brazos, manos, sí. ¿eh? Y bueno, pero si uno tiene ganas, lo tiene que hacer, hermana, sin importar los demás. Por supuesto, no haciendo locura, haciendo cosas raras, pero si uno lo quiere alabar con todo su corazón, en voz en cuello, como decía Josué los mandó a gritar, cantar una alabanza en Mm. voz en cuello para, si Dios nos escucha, que te estoy alabando, Señor, escúchame que te estoy alabando. Bueno, eh, hacerlo, porque a veces nos viene esa gana de alabarlo con todo nuestro corazón
y nos cohibimos porque pensamos más en lo que van a decir que lo que realmente sentimos que es para Dios, ¿no? O nos van a criticar y uno le tendría que contestar, "Y bueno, yo lo hago para el Señor", como dijo David. Yo le estoy Ujú. danzando y alabando al Señor. Entonces, bueno, esas son formas que podemos empezar a valorar de las historias estas, ¿no? Y empezar a mirar, eh, confesar y Señor, ayúdame a poder ser más libre en todo lo que tú me enseñas. Amén. Bueno, ¿y qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mi vida? Profesora, el versículo 10 del capítulo 5 dice, y Ujú. David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Muy bien. Eso es básico. Si Dios no está con nosotros, no Ujú. avanzamos. ¿Qué más? ¿Qué más ven de la historia, de todo lo que se leyó, de todo? Sí, Katy. Sí, profesora. Bueno, yo puedo ver aquí la fidelidad de Dios para con su pueblo, haciendo cumplimiento del pacto que él hizo con sus padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob. También la misericordia hacia David, que lo sacó desde atrás para ponerlo como rey a su pueblo. Amén. También ver cómo en él se iba a hacer cumplimiento de las profecías del reino que iba a venir para siempre y cómo lo Amén. acompañó paso a paso en las guerras, en todo eso, hasta, bueno, pasado, ¿no? Pasado hasta cuando David fuera rey ya en su trono y todo eso. Y aún así, cuando David pecó, la misericordia de Dios lo acompañó. Entonces, en todo aspecto se ve en cada versículo, yo pienso que se ve el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios hacia la raza humana en general, digo yo, en todo sentido. Ujú, Entonces, ese es mi aporte, hermano. ujú. Muy bueno. Felicitaciones, hermana. ¿Quién más quiere aportar algo que haya encontrado, que le parezca, que quiera compartir? El amor de Dios. Yo creo que más allá de todo lo que Dios hizo por David, ¿verdad? De haberlo elegido a él para tener un reinado en su nación elegida para su pueblo, ¿no? Es la promesa de que de su descendencia iba a nacer el Mesías, el Salvador, que nos llega a nosotros esa promesa, ¿no? Hace 2000 años que nuestro Señor es descendiente, se lo llamaba hijo de David. Este, Ujú. así que gracias a la promesa que le hizo a David, Dios cumple todas sus promesas y de tu amor y misericordia. Y nuestra casa, nuestro templo está en los cielos. Él nos preparaba casa. Él nos preparó casa. Señor ya nos preparó casa. Nosotros acá somos extranjeros. Somos, vivimos porque nos tocó vivir en una parte de esta tierra, pero nuestra verdadera casa está en los cielos. La iba a ser nuestra eternidad, ¿no? Gloria a Dios, Amén, que sí, vamos a así es. estar todos juntos ahí. Así que ese es el amor que Dios le tuvo a David, misericordia, amor a David, a pesar de ser un hombre imperfecto, pecador, igual que nosotros. Pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Conforme al Sí, corazón. el INE, Sí, sí, yo compartí, quería hermana. también compartir el versículo 18 del capítulo 7, que Sí, dice, y entró el rey David
se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Vemos el corazón de David, qué lindo, ¿verdad? Un corazón agradecido, un corazón humillado, sumiso, un corazón, bueno, por algo el Señor dijo que tenía el corazón conforme al de él, ¿verdad? Sí, Y sí. que nos enseña mucho a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se expresó de esa manera de David? ¿Cierto? Mm, Y entonces sería tan lindo que también el Señor dijera de nosotras eso, ¿verdad? Y que pudiésemos tener algo así también, que esa sumisión, ese depender, porque David siempre, mire cómo él siempre pedía la dirección al Señor. Le pedía la dirección cuando iba a hacer algo, cuando iba a la batalla, cuando se iba a enfrentar, pedía la dirección, era sumiso. eh, y la parte de la alabanza, que la podemos ver a través ujú, de todos los salmos, esas alabanzas sí, que él expresaba al Señor. Y bueno, que el Señor nos dé sabiduría también y que podamos tener un corazón así también que alabe al eh, Señor y que sea sumiso. yo les voy a contar, cuando empecé a leer la Biblia, para mí era chino básico. Entonces yo oraba y decía que yo quería conocer la palabra de Dios. Le estoy hablando hace muchos años, 30 y pico de años atrás, hermana. Tengo 63, 30 años atrás. El Espíritu Santo me llevó a primera y segunda de Samuel, toda la vida de David. Cuando tengan oportunidad, dediquen el tiempo a leer primera y segunda de Samuel. Ustedes van a ver lo que David hacía, la persecución que sufrió David de parte de Saúl, el amor y el Mm, respeto que David tenía por Esaú, el amor que tenía por Jonathan, el hijo de Saúl, ¿eh? Que todo lo que sufrió, David lo pudo haber matado y él no, sí. respetó que era el ungido de Jehová. Es una historia preciosa y a mí me abrió la cabeza y el entendimiento. Así que yo les recomiendo que cuando puedan empiecen a leer primera y segunda de Samuel y van a entender el amor de Dios en plenitud, porque ahí yo lo descubrí, ¿no? Cuando uno empieza, descubre. Pero, y nosotros a veces también podemos decir, ¿quién somos nosotras, Señor, para que tú nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo? Y aquí estamos, hermanas, reunidas por intermedio del Internet y un Zoom, hablando, gozándonos, aprendiendo la palabra de Dios. Somos escogidas, somos Amén. linaje, así que somos imperfectas, somos pecadoras, pero Ujú. Dios nos ama profundamente y nos va a ir puliendo cada día más y perfeccionando para toda buena obra. Así que adelante, Amén. sigan adelante. Amén. Bueno, ¿qué Amén. pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? Dos cosas que lo nombraron, ya lo nombraron, ustedes mismas, ya lo saben. Dos cosas que hizo David, que le llamó la atención y lo nombraron. Adorar para mí. Alabar, adorar y De obedecer. todo, de todo Ujú, corazón. ujú. Alabar y adorar a Dios de todo nuestro corazón. Y lo otro también, que le llamó mucho la atención lo que hacía David. David no se movía sino Conversaba Oraba al primero con Señor y Dios. pedía la dirección. pedía el Obediente. consejo de Dios. Primero, Obediente al consejo de David, Dios. claro.
Primero David preguntaba y según lo que Dios le contestaba, él actuaba. Así que Exacto, sí. vamos a pedir que Dios tenga misericordia. Sí, sí, Katy. Te escuchamos, hermana. Sí, mi hermana, yo rescato, observo y me encanta ver David cómo él actuó cuando el profeta Natán lo confrontó con el pecado. Él se humilló, se entristeció porque entendió, y en los salmos está, que él pecó contra el Dios Altísimo. Entonces pidió perdón, se arrepintió. También como él se puso cuando se le murió el hijo. Asumió, pidió en oración por la vida de su hijo, pero entendió que la voluntad de Jehová era llevárselo por cumplimiento al juicio que ya le habían avisado por su este. Entonces, rescato eso en él. O sea, antes del pecado, o sea, antes de que él pecara, toda una vida de sufrimiento, persecución, cómo él fue llamado desde atrás, del este donde él pastoreaba, bueno, cómo Jehová lo sacó de allá y cómo él, la madurez espiritual que él tuvo ante cuando Dios le sacó las vendas y le mostró cómo había ofendido, cómo lo había ofendido. Entonces, eso yo pienso que nosotros debemos tener para cuando vemos el pecado en nosotros. Y cuesta, pero Amén. con la ayuda de Dios lo podemos hacer, hermano. Con la ayuda de Dios. Claro que Amén, sí. amén. Lo que pasa es Después, que nosotros tenemos que saber que Dios nos perdona, pero el pecado trae consecuencias, hermana. Así así es, profesor. Así es. Por eso sabemos que la ley nos sirve de espejo, nos muestra tan como somos de pecadores, nos sirve de freno para no seguir más allá de ese pecado. Sabemos que vamos a tener consecuencias. Y nos sirve de guía. ¿Para qué? Para llegar al Evangelio y pedir perdón y decir, clamar a Dios, Señor, ayúdame. Tengan siempre esos 3 pasitos. La ley nos muestra tal como somos como un espejo. ¿Qué tan pecadores somos? A la vez nos ayuda como freno, porque cuando entendemos que hay algo que no tenemos que hacer, nos frena. No, porque si volvés a pecar, vas a pagar consecuencias. Y nos guía a pedir y a clamar a Dios que nos ayude. Esos 3 pasos nos ayuda a ir día a día, al arrepentimiento y al perdón. Nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos arrepentimos, porque es así hasta que dejemos este mundo, hermanas. Es así. Dios nos perdona todos los pecados, no hay pecado que Dios nos perdone, pero nosotros tenemos que ser conscientes y reconocer que somos pecadores, que está en nosotros. ¿Qué va a ser? No es culpa nuestra, es culpa de que lo heredamos como un ADN, pero tenemos la gracia del perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él cumplió perfectamente todo por nosotros. Así que eso tenemos que tener siempre en cuenta, no afligirnos sí, pedir perdón sí, pero también recibir el perdón, porque tenemos que recibirlo porque para eso Cristo vino a este mundo, ¿m? Para poder tener su pueblo. Así que eso es muy bueno que podamos aprender. Amén. Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos a explicar cómo David es una imagen del Rey de Reyes, se puede comparar con Jesucristo. ¿Quién es David? Es pastor, guerrero y rey. Es fiel y creyente. Es pecador y autor de los salmos. David como imagen de Jesucristo. David fue pastor de ovejas. Jesucristo es el buen pastor. David fue rey de Israel. Jesucristo es rey de reyes.
David era guerrero contra los enemigos de Dios. Jesucristo es guerrero contra el gran enemigo de Dios. David nació en Belén. Jesucristo también nació en Belén. Lucas 1, 31 al 33. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? ¿Quién se anima? Porque tenemos unos minutitos. Yo se lo leo, profesora. Dale, sí, gracias, hermana Consuelo. Lucas 1, del 31 al 33. El ángel Gabriel le dice a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Ahí está la promesa que le hace el Señor a David. Se cumplió ahí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y se lo adelanta el ángel Gabriel a María. ¿Mm? Muy bien. Apocalipsis 22, 16. ¿Quién se anima a leerlo? Bueno, Jesús mismo dice en Apocalipsis 22, 16, él mismo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Mm? Yo soy la raíz del linaje de David. Isaí en Samuel dice que Jesús es el retoño de esa raíz, que es Isaí, el padre de David. Jesús es un retoño, brota, esa raíz ya estaba seca, pero brota de golpe. ¿Mm? Que nunca se quedó en el olvido, nunca se secó. Esa raíz siempre permaneció ahí hasta que pegó el brote y nació Jesucristo, ¿no? Y la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, el tema principal del Salmo, que todas las clases lo relacionamos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién pondrá a infundirme miedo? ¿Tienen alguna pregunta, algo para que le haya quedado, alguna duda o quieren hacer algún aporte o algo que le ayude para hacer su proyecto final, que no le haya quedado claro? Profesora, ahí en donde Sí, se leía aquí en la lectura de Samuel que hicimos, me llama la sí, atención sí. que hay una parte donde dice que no entrarán en la casa de David ni cojos, ni ciegos, ni esto, que no entraba nadie Ni que fuera cojo ni ni cojo ni ciego. ciego. Exacto. Entonces, yo le hice como un clic porque la historia de Mefiboset, que era un descendiente de hijo de Jonathan, que era amigo de David, y su amigo, que hicieron como un pacto en que se iban a ayudar. Cuando Mefiboset vivía en una Sí, tierra abandonada, entonces sí. yo me pongo a pensar con qué miedo iría él si había una prohibición de entrar porque No, tradición. porque, No. porque los jebuseos le dijeron que iban a destruir a David, los cojos y los ciegos, que no le iban a Ajá, dejar entrar, como ya. diciendo, lo peor que tenemos, a vos te va a aniquilar. Era como una humillación para él, era como una Era ofensa. como como Ya. diciendo, lo peor que tenemos nosotros te lo vamos a mandar y te va a ganar. como Entonces, Ah, burlándose David, de él. una burla, claro, exactamente. una burla. Entonces David dijo, ni los cojos ni los ciegos van a entrar.
como diciendo, vos te burlás, yo te discrimino. Era el Antiguo Testamento, hermana. Era así. Pero bueno, era una burla. Entonces pasaba eso. Pero no, él encontró al hijo de Jonathan, que él se le habían roto las piernas, y lo tuvo lo tuvo por siempre, lo amaba a su amigo Jonathan. Dice que era un amor tan grande que estaban unidos en un mismo espíritu. A veces uno tiene un hermano o una hermana espiritual que Dios los une espiritualmente. Uno puede dejar cómo dio la vida a Jonathan por David. Él se fue con el padre, estaba entre medio del padre y David. Y lo traicionaba al padre y le decía a David, huye para acá, ándate para allá, para que el padre no matara a David. Era el amor que le tenía, un amor espiritual, una unión espiritual, puro, ¿no? Así que bueno, ¿quedó claro entonces todo, hermanas? Bueno, vamos a hacer la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor tu rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, quiero hacer una pequeña oración también para ustedes. Eh, Tenemos el jueves la última clase. Para todas las hermanas que están mirando las grabaciones, me gustaría que sepan que cualquier pregunta, duda que le queden, no duden en llamarme, en mandarme un mensajito. eh, no se pierdan el aprobar el curso. Que Dios las bendiga, que Dios las guíe, que Dios les dé sabiduría de lo alto. Eh, Fue un placer, las voy a extrañar, así que Dios las bendiga y las guarde y Dios mediante el jueves que viene Amén. vamos a estar presentes en nuestra última clase. Voy a tratar de mandar hoy a la noche, ahora en tu rato, le mando la tarea. La grabación en cuanto la tenga se las voy a mandar para que las hermanas que no pueden asistir por problemas de luz, por problemas de trabajo, de horario, puedan seguir las lesiones. Así no pierden su curso. Así que hermanas, les mando a ver qué vamos a sacar acá. Un abrazo, que Dios las bendiga, las guarde. Nos vemos si Dios quiere el jueves para todas. Vayan pensando cómo organizar un cactar para su proyecto final. Cualquier cosa pregunten. Así que bendiciones para todas, que Dios Ay, las bendiga, profesora, las guarde. ay, Sí, sí, sí. yo quería que, si sería tan amable de aclararme un poquito sobre lo que es la consejería en el cantar, porque no lo tengo así como, no logré La, comprenderlo co- claramente. m- m- la consejería para mí es lo mejor para un cactar. Porque nosotros cuando vamos a compartir una palabra, conocemos la gente que le vamos a compartir, la invitamos, sabemos quiénes son, sabemos los problemas que tienen, eh, qué necesitan, qué les hace falta, qué palabra necesitan escuchar. em, entonces, a veces hacemos un cantar a una familia que están pasando por un problema de salud o están pasando por la pérdida de un ser querido o están pasando o están desilusionados de alguna iglesia y les cuesta mucho volver al Señor. Entonces, con nosotros, con la palabra que vamos a elegir para compartir, podemos hacer una consejería en el sentido de hablar sobre ese problema pero a través de la palabra de Dios. Yo le decía a Ya. usted, para los niños, la otra vez, los que le tienen miedo a la oscuridad. Entonces usted le puede hablar de que pregunta a los chicos, ¿le tienen miedo a la noche, a la oscuridad?
Y algunos van a decir que sí. Entonces les puede hacer reflejar ese gigante como Goliat, que es la oscuridad. Y ese niño, empoderado en el poder de Dios, siempre eso, no que los chicos hagan idolatría, sino empoderado, que más vale que digan el Señor tiene poder, Ajá. destruye a esa oscuridad, que ellos le tienen miedo. Entonces, hablar en juegos para que ellos tomen esa palabra y a la noche cuando van a dormir, digan, no, el Señor destruye esa oscuridad y no duerman con ese temor a la oscuridad. A veces Perfecto. hasta los grandes tienen miedo a la oscuridad, hermana. Sí, así es. Sí. Entonces, a veces hay que hacer una consejería de llevarlos a que tengan confianza en el Señor o que tengan el consuelo de esa pérdida, porque a veces hay personas, hasta son cristianos, que se Ujú. lamentan y no dejan ese duelo, Sí. lamentando y llorando por esa pérdida. Mm. Y está en el mejor lugar donde vamos a estar todos, si Así fue es, así es, creyente. ¿Eh? así es. Entonces, a veces hay que trabajar, eso es consejería espiritual. Entonces, se puede Ajá. hacer un cactar. Por ejemplo, acá nombraban cuando murió el bebé de David, que por causa del pecado, porque él mandó a matar primero que adulteró, porque la mujer era casada, cometió adulterio y fornicó, la obligó a ella. Y después encima lo mandó a matar en las primeras filas porque el pobre soldado cuidaba las puertas del palacio de David, no iba a dormir con la mujer. Él tenía la intención de hacerlo pasar por el hijo de ese pobre soldado y el hijo era de él. Entonces, como el otro decía, no, rey, yo voy a cuidar, le cuidaba todas las noches las puertas del palacio, lo mandó a poner en primera fila. Mire cuánto pecado cometió por ver una mujer desnuda. El pecado entra por los ojos. Ujú. El pecado entra por los ojos. Lo primero que vemos nosotros, o codiciamos algo, o un collar, o lo que sea, codiciamos y ya estamos pensando cómo vamos a hacer para tenerlo, esto, aquello. El pecado entra por los ojos. Por eso Jesús dice, Ujú. si tú es de ocasión de caer tu ojo, quítate un ojo, más vale entrar tuerto al reino de los cielos y no todo el cuerpo al infierno. Eso no es literal, ¿verdad, profesora? ¿Qué significa? Esa ¿Cómo? parte yo siempre he tenido esa duda. Eso no es literal. Por supuesto que no es ¿Cómo no es literal, pero literal? que es literal en el sentido No, de, si no, esa es forma espiritual, pero ¿en qué forma, digamos, usted se claro. saca un ojo en forma espiritual? Eh, en luchar para que si vemos el pecado, si nuestro pecado está por nuestra vista, dejar de ver eso que nos hace pecar. Ok, ok. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay gente que le gusta ir a los bingos, al casino, las maquinitas, por ejemplo. Ajá. Pasan por la puerta y ya los atrapa y se van para adentro. Y dejan Ujú. todo su sueldo. Entonces, si nosotros vemos que sabemos que hay un bingo o que están tirando papelitos del bingo, no recibirlo y seguir de largo. Ir, si caminamos 3 cuadras Por más, otra caminemos calle. 3 cuadras más. Entonces, eso es la lucha. No voy a Ujú. pasar porque eso me está tentando y eso me va a hacer pecar. Perfecto, perfecto. Eline, Dios te bendiga. Nos vemos, hermana. Sí, sí, sos tarde. Ya está. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, Dios las bendiga, las guarde y nos vemos el jueves si Dios así lo Muchas permite. gracias por todo. Un gran abrazo, profesora. Igualmente para todas ustedes. Vamos a terminar de grabar.